Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Tu espíritu ilumina lo que escondido está. Paso a paso nos enseñas a mirar, y en tu palabra viva todo comienza a cambiar. Y puedo ver la luz llegar cuando el misterio comienza a revelar. Morfosis, Cristo revelándose. Morfosis, su verdad transformándome. Renueva hoy mi entendimiento, haz de mi mente tu templo santo. Morfosis, transformación. Ojos abiertos, corazones despiertos, tu voz nos guía a conocerte más. Despacio, tu verdad nos forma. Despacio, tu gracia transforma. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Morfosis. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Ahora sí vamos a comenzar nuestra clase de pasos iniciales. Y antes de comenzar, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Le voy a pedir déjame ver, ahí que está orar, Levi. Ahora no, dirige la clase. Amén, oración. Amantísimo Señor, Padre de la gloria, te damos gracias, mi Señor, nuevamente por otro día. Gracias, mi Señor, porque nos has dado el privilegio, Padre, de venir aquí y estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra previa. Gracias, mi Señor, porque tú eres amor y eres misericordioso hacia nosotros, Padre de la gloria. Padre, pongo en tus manos esta enseñanza que el pastor Lugo trae para nosotros. Te pido, Señor, que seas tú dirigiéndolo, guardándolo en todo momento. Amén. Padre, te pido que tengas cada uno de nosotros aquí presentes un corazón dispuesto y expuesto para entender y aprender tu palabra, mi Señor. Y no solamente aprenderla, pero también vivirla, Padre. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar la clase de hoy. Yo sé que la clase que di la semana pasada, pues, trajo preguntas, y qué bueno que trajo preguntas, eso me gusta, pero ya Lenny me dijo que me las iba a hacer en privado. Así que... Nombre y apellido.
Nombre y apellido. Ok, ya esta parte la hemos tocado, ¿verdad? Hemos hablado de lo que significa realmente entender el Evangelio, que no es un mero sentimiento espiritual, que es una comprensión espiritual que produce convicción, quebrantamiento y fe salvadora. Ya eso lo hemos visto. Hemos tocado el patrón bíblico de la conversión, que de hecho fue lo que terminamos la semana pasada, ¿verdad? Dijimos que en el patrón bíblico de la conversión comienza con la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es la que produce convicción de pecado. La convicción de pecado nos lleva al arrepentimiento y a la fe salvadora, ¿verdad? La fe salvadora nos lleva a invocar el nombre del Señor, ¿okay? A pedir al Señor que nos salve. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de que el arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo no nacen del esfuerzo humano, sino que son el resultado de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del hombre, trabajando en conjunto con el ministerio de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Dijimos que son el producto de la voluntad soberana de Dios y leímos Juan 6, había dicho solamente el 44, pero terminé leyendo el capítulo entero, prácticamente para entender el contexto de Juan 6, 44, ¿verdad? Donde Jesús dice que ninguno puede venir a Él si el Padre que le envió no lo trae. ¿Ok? Y leímos Juan 10, del 22 al 29, donde Jesús le dice a los fariseos: ustedes no me escuchan porque ustedes no son de mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? Dijimos que el Padre le entregó a Cristo unas ovejas, y esas ovejas fueron entregadas a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la seguridad de nuestra salvación está basada en la soberanía de Dios. ¿Okay? Algo que tenemos que entender, yo sé que ustedes, la mayoría son nuevos creyentes, pero mientras más temprano uno enseña estas cosas mejor, porque menos confusiones traen en el futuro. En la eternidad pasada hubo un pacto entre los miembros de la Trinidad, ¿okay? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubo un pacto en la eternidad pasada. Dentro de ese pacto el Padre escogió un pueblo para su Hijo. Antes de que nacieran, antes de que creara cualquier ser humano, antes de que se crearan las estrellas, ya el Padre había escogido para su Hijo un pueblo. ¿Ok? Y en ese pacto intratrinitario, el Hijo, dentro del pacto, decidió que iba a venir a dar su vida por ese pueblo que el Padre le entregó. ¿Ok? Y dentro de ese pacto intratrinitario, el Espíritu Santo, en el tiempo determinado por el Padre, es el que llama a la salvación a esas ovejas. Por eso es que Cristo dice: tengo unas ovejas que no son de esta redil, a esas las tengo que traer. O sea, Cristo murió por personas a las que Él conocía su nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted me está entendiendo? Si tú eres salvo hoy es porque fuiste pensado por el Padre, no cuando naciste. Fuiste pensado por el Padre en la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada el Padre te conoció por nombre y apellido. Y cuando digo conocer, no estoy hablando simplemente de que Él sabe quién tú eres. Cuando hablamos de conocer, hablamos de que te amó. Todavía tú no habías nacido, pero ya el Padre te había amado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que la salvación no se pierde, porque está asegurada por el Padre. Está asegurada por la obra de Cristo. Ni una sola gota de la sangre de Cristo va a perderse y desperdiciarse. Y está asegurada por la obra del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Usted no fue el que empezó la salvación, usted no amaba a Dios, tú no amabas a Dios. Pero la predicación del Evangelio comenzó a despertar tu espíritu que estaba muerto. ¿Me está entendiendo? Comenzó a resucitarte. Y cuando esa vida de Cristo comenzó a trabajar dentro de ti, eso fue lo que te llevó a ti a venir voluntariamente a los pies de Cristo. Por eso es que Cristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y en Juan 6:37 dice Jesús: todo lo que el Padre me da. ¿A quién le da el Padre? A aquellos que Él conoció de antemano. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Jesús. Y al que a mí viene, una vez que vienen a mí, yo no los echo fuera. ¿Me está entendiendo? Por eso la salvación está segura en Cristo. Todo eso lo hablamos la semana pasada. Yo sé que eso trajo
tal vez preguntas, porque estamos acostumbrados a un sistema arminiano, que es el que enseña que nosotros somos los que tomamos la decisión, que nosotros somos los que le abrimos el corazón a Cristo, ¿no? Que Dios es un caballero, que Dios no actúa si tú no le das permiso. Dios no tiene que pedirte a ti permiso para nada. Si no, pregúntele a Jonás. Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y dile que lo voy a destruir en 40 días. Y Jonás dijo: si sabes contar, Señor, conmigo no cuentes. Y agarró, se compró un ticket de barco y se fue para España, para Tarsis. Y allá en el medio del mar se formó tremenda tormenta. Y los demás que estaban en el barco dijeron: alguien aquí tiene enfurecido a un Dios, a una de las deidades. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo: sí, es verdad, soy yo. Yo vengo yendo del Dios de Israel. Pero si ustedes me tiran al mar, el mar se va a calmar. Y así fue. Pero ya Dios tenía un pez preparado para Jonás. Usted me está entendiendo. Pues Dios no tiene que pedirte permiso. Si Dios ha determinado hacer algo contigo, lo va a hacer, estés tú de acuerdo o no estés de acuerdo. Pero Él va a hacer que estés de acuerdo. Usted me está entendiendo. En algún momento su voluntad va a ser quebrantada y usted va a estar de acuerdo. Lo que decía el pastor hoy, hay gente que son hijos de Dios, pero viven vidas desordenadas, se apartan, y Dios los disciplina. Y en la disciplina Dios los trae de vuelta. El problema está cuando no hay disciplina. ¿Me está entendiendo? Si no hay disciplina de Dios sobre un cristiano que se ha apartado, eso implica que hay un 99.99% de probabilidad de que esa persona no sea hijo de Dios. Porque el Padre al que ama, dice la Biblia, disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. ¿Ok? O sea, que si no hay disciplina, si no hay un trato de Dios en el que el Dios te quebranta, no hay salvación. Usted me está entendiendo. Vamos con el próximo punto, que es la conclusión. Perdónenme. Ahí hablamos de la salvación verdadera, produce evidencia visible de una vida transformada. O sea, cuando alguien ha experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento, ¿qué va a producir? Fruto. ¿Me está entendiendo? Fruto de conversión. Y aunque se revele por un tiempo y tal vez se aparte por un tiempo, el Señor, por cuanto tiene la simiente de Cristo en él, lo va a traer a los pies de Cristo. ¿Okay? Y va a producir el fruto que el Padre espera. ¿Cuáles son los dos frutos de una vida transformada? Número 1, amor por Dios. Y número 2, deseo de obedecerle. Para que entienda algo, yo iba a traer la pizarra y se me olvidó, pero está bien, no hay problema. Sí, les voy a decir algo. La gente piensa que el nuevo nacimiento, yo creo que se los había dicho en una de las clases anteriores, es el producto de la fe y el arrepentimiento. ¿Okay? La gente piensa que fe más arrepentimiento es igual a nuevo nacimiento. Pero en realidad la ecuación es al revés. ¿Okay? Nuevo nacimiento produce fe más arrepentimiento. ¿Okay? Pero nos han enseñado que es al revés, que es fe más arrepentimiento produce nuevo nacimiento. Pero la verdad es que, como les dije, la ecuación es al revés. Nuevo nacimiento produce fe más arrepentimiento. ¿Okay? ¿Qué es el nuevo nacimiento? La regeneración. Dios, estoy muerto en delitos y pecados, pero por la predicación del Evangelio mi espíritu es despertado. Cuando mi espíritu es despertado, los primeros dos frutos de esa regeneración es que me arrepiento de mis pecados y Dios produce fe en mí, Salvador. ¿Me está entendiendo? Entonces, la fe y el arrepentimiento son el producto de haber experimentado la regeneración interna primero. Eso lo vamos a ir viendo después con más calma. Pero vamos entonces ahora a la conclusión, que ya por fin, después de 7 semanas, he llegado a la conclusión. ¿Okay? Y la semana pasada dije en el video, que no sé si Maynor lo vio, dije, qué pena que Maynor no está aquí, porque yo sé que esa es una de las preguntas de Maynor. Conclusión. Dice el primer punto, vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice allí? Dios quiere que estés seguro de tu salvación. Y fíjense que le marqué la palabra quiere en negrita, o sea que está bien subrayado. Dios quiere que tú estés seguro de tu salvación. Dios no quiere lo que dice el segundo punto. Vamos todo lo que dice. Dios no desea que estés en incertidumbre hasta el día de la muerte. ¿Okay? El católico lamentablemente así vive. El católico, acuérdense, ellos creen que la salvación es por gracia a través de la fe
pero realmente es una gracia que se nos va dando a medida que nosotros cumplimos con los sacramentos. ¿Ok? Es una gracia que se da por infusión. Mientras yo voy cumpliendo con los sacramentos de la iglesia, Dios va derramando gracia sobre mí y voy siendo salvo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Los protestantes decimos no. Dios nos salva por gracia a través de la fe, y una vez que nos salva por gracia, entonces nos da la capacidad de ir creciendo en esa gracia por medio de la santificación. Y le tengo que decir, pastor, Dime. Iván, ¿has podido ver la diferencia? Ajá. Pues de las dos maneras de punto de vista de los católicos? Porque yo le he comentado de que ha ido a estudia en un colegio católico. Exacto. Por las reglas que tiene. Entonces ahí ya han enseñado desde que está Pequeñito. de 6 años de esa religión. Y ahora que pues, él está más mayor, más madurado bastante, ha podido entender en las clases que él recibe acá la diferencia. Exacto. Y Por es eso Dios. fue que uno de los primeros cuando me dijo que se le había acercado que quería ser bautizado. Fíjate, eso es Dios, hermano. Pues nosotros no somos los que estamos imponiendo eso. Exacto. De otra manera. Qué bueno. Eso ahí tú ves la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pero el católico no está seguro de la salvación. ¿Ok? No está seguro de la salvación. Un católico no te va a decir no. Un católico jamás te va a decir yo soy salvo. Porque hasta el día de la muerte no sabe si es salvo o no. Porque creen en el ¿cómo se llama? El between, what do you call it? Ok, ya eso te lo voy a explicar. Porque creen que la salvación es por infusión, que se va dando a medida que yo voy cumpliendo. Pero sí, ahora voy a eso. Porque el católico piensa, ellos tienen la doctrina del purgatorio, ¿ok? El purgatorio no es el cielo, no es el infierno. El purgatorio solamente van aquellas personas, dice la Iglesia Católica, que mueren en la gracia de Dios, pero no en una completa perfección cristiana. Entonces mueren en gracia, pero imperfectamente salvos, y van al purgatorio a purgar esos pecados que le quedaron cuando se murió. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la perfección y la vida perfecta de Cristo se nos es aplicada, punto. Si yo muero ahora, yo voy a ir a la presencia del Padre, no porque Roberto Lugo es perfecto. Roberto Lugo es pecador, y Minor me cogió ahorita en un pecado. Minor me cogió un pecado ahorita, que no lo voy a decir por cámara, porque por si acaso no vaya a caer esto en manos peligrosas. Fue una cosa sencilla y graciosa, ¿verdad? Pero sí, fue una mentira. Ok, and he caught me that. Ve, el pastor también, hermano. Fue una mentira y no fue piadosa ni santa, pero me agarró en esa. Bueno, hasta ahí vamos a parar esto aquí. Bueno, pero no por mi causa, por la causa de Cristo, porque la vida de Cristo se me aplicó a mí. La perfección de Cristo se me aplicó por la fe. Y a Cristo se le aplicó toda la porquería que yo era, mis pecados pasados, presentes, futuros, los que no he cometido todavía. El Padre se los aplicó a su Hijo. Y a mí me aplica sin yo merecerme nada la vida perfecta de su Hijo. Cuando Dios ve a Roberto Lugo, no ve a Roberto Lugo, ve a Cristo. Por eso cuando yo voy donde Él y le digo, Padre, hice esto y aquello y lo otro, Él me dice, ¿de qué tú me estás hablando? Que yo no te veo a ti, yo lo que veo es a mi Hijo Jesucristo. ¿Me entiendes? Por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso el católico cuando muere no sabe si fue salvo o no fue salvo, y tiene que esperar al purgatorio para saber si sí o no. ¿Me está entendiendo? Pero nosotros creemos en nuestra esperanza está en Cristo, su obra, punto. Está aquí conmigo. ¿Qué dice el tercer bullet? Vamos a ver, todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué dice? Él quiere que vivas como su hijo en la certeza de que ya tienes la salvación. Ese es el deseo de Dios y lo vamos a ver pronto en la Escritura. ¿Qué dice el cuarto bullet? Dice, el Nuevo Testamento no presenta la salvación como algo incierto o frágil, sino como una realidad en la que el creyente puede tener seguridad real. Y aquí es que vamos a la Escritura. Yo le había puesto unos pasajes ahí, pero yo sé, a mí me encanta la Reina Valera. Ustedes saben que esa es mi Biblia favorita, porque yo en mi interior, cuando yo me imagino a Dios hablando, me lo imagino hablando en Reina Valera, porque tiene como peso.
No es lo mismo decir, como les dije la semana pasada, vosotros sois la luz del mundo, decir ustedes son la luz del mundo. Como que hay algo, ¿verdad? Se siente diferente en el peso, ¿verdad? Pero como mi interés no es que ustedes hoy sientan el peso de la Reina Valera, sino que entiendan lo que los autores del Nuevo Testamento quisieron decir, me tomé la iniciativa de darle los pasajes en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción dinámica. ¿Qué significa que es una traducción dinámica? Que los traductores trataron de traducir el pasaje como lo entendieron las personas que recibieron el pasaje cuando lo tuvieron por primera vez en sus manos. ¿Me está entendiendo? Acuérdense que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en ¿qué idioma? Griego koiné. Koiné. K-O-I-N-E. Koiné, que es el griego, creo que es el griego popular. Fue escrito en griego koiné. Y como en toda traducción, hay expresiones idiomáticas que cuando se traducen no hay manera de traducirlas bien. Las puedes traducir literal, pero no te va a hacer ningún sentido. Ahorita el pastor hizo la canción, cuando cantó la canción de que por qué murió, por qué me la llevaste, y era que él iba a 100 millas por hora. No se sintió igual cuando él lo dijo en español a cuando Benjamín lo tradujo en inglés. En inglés no digo gracias, en español sí. ¿Me está entendiendo? Porque se pierde, pero los traductores de estas Biblias que son dinámicas tratan de expresar no solamente la letra de la ley, sino el espíritu con el que el texto fue escrito. ¿Me está entendiendo? Estamos hasta aquí. Entonces les puse aquí, estamos en el último punto que dice que el Nuevo Testamento no presenta la salvación como algo incierto o frágil, sino como una realidad en la que el creyente puede tener seguridad real. Les puse aquí primera de Juan capítulo 5, y aunque allá les puse solamente del 10 al 13, aquí les puse el capítulo completo porque quiero que entiendan el contexto antes de comenzar, de llegar a los textos a los versículos que les dije. La perícopa, que es el título de primera de Juan capítulo 5 en la Nueva Traducción Viviente, es la fe en el Hijo de Dios. Esa es la perícopa, ¿ok? Ese título nos da una idea de qué trata el resto del pasaje. Entonces que vamos a leerlo todos juntos, el pasaje en la Nueva Traducción Viviente, a la cuenta del texto, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Mira lo que dice allí, dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Ha llegado a ser un hijo de Dios. Subráyeme esa parte, ha llegado. ¿Qué dice Juan el apóstol allí? Que todo el que cree que Jesús es el Cristo, no dice llegará, dice ha llegado. ¿Cuándo llegó? Ya, a ser un hijo de Dios, o sea, ya es hijo de Dios. Voy a parar aquí en lo que ustedes subrayan eso. ¿Lo tienen? Luego dice: y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. ¿Quiénes son los que aman al Padre? Aquellos que han llegado a ser hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? Y dice el apóstol que todo aquel que ama al Padre también ama a los hijos nacidos del Padre, o sea, a los hermanos en la fe. Entonces, ¿de qué me está hablando eso a mí? Me está hablando de que uno de los frutos de la conversión, cuando una persona realmente se ha convertido, ha llegado a ser hecha hijo de Dios, uno de los frutos, aparte de la fe y el arrepentimiento, es que ama a los hermanos de la iglesia. Mira qué cosa. ¿Por qué los ama? Porque también fueron engendrados del Padre. O sea, es un amor filial, es un amor de familia. Y eso Dios lo pone automáticamente en el corazón de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y han llegado a ser sus hijos. ¿Me está entendiendo? Por eso es que Jesús dice, o Juan dice, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú no tienes amor en tu corazón, hay un 99.99% de probabilidad de que tú no seas hijo de Dios, aunque estés en la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Porque el primer fruto es que Dios pone amor por la familia en la fe. Por eso es que alguien que se convierte de verdad quiere estar en la iglesia.
¿Me entiendes? Porque lo primero, Dios pone en ti el sentir de que tengo que congregarme y estar con mis hermanos, con mi familia. ¿Me está entendiendo? Vamos con el versículo 2, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Como yo sé que amo a mis hermanos, porque amo al Padre que los engendró, porque es mi papá también. Es mi papá y ellos son mis hermanos. Y como yo demuestro mi amor por mi Padre, obedeciendo sus mandamientos. ¿Me está entendiendo? ¿Ves por qué por eso es que hay fruto en la conversión? ¿Me está entendiendo? Versículo 3, ¿qué dice? Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Antes no podíamos guardar los mandamientos de Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Okay? Es más, los odiábamos los mandamientos de Dios. Pero cuando Dios pone la simiente de Él dentro de nosotros, Él cambia nuestro corazón. Entonces, ese amor que Dios pone en nosotros nos lleva a amar los mandamientos de Dios. Y no solamente a amarlos, sino a obedecerlos. ¿Me está entendiendo? Por eso la salvación produce fruto. Y un fruto es, yo amo a Dios, yo quiero obedecer a Dios, quiero obedecer a mi papá, no quiero ofenderlo. Porque sé que el pecado es una ofensa contra Él. ¿Me entiendes? Entonces en mi corazón no está el ofender a mi padre, porque amo a mi papá. Y no solamente amo a mi papá, amo a mi hermano mayor que dio su vida en la cruz en sustitución por la mía. Mis pecados lo llevaron a Él a esa cruz. Y yo no quiero ofenderlo con mis pecados. ¿Me está entendiendo? Seguimos con el versículo 4. ¿Qué dice? Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. O sea, el Hijo de Dios vence el mundo de maldad. Y dice, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y de qué fe estamos hablando allí? La fe salvadora. ¿Me está entendiendo? La fe que salva cuando pongo mi confianza en Cristo y solamente en Él. Ahora el versículo 5 es una pregunta, dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién puede ganar la batalla contra el mundo? ¿Puedes tú en tu propia fuerza? No, tú no puedes. ¿Qué dice el versículo 5? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que vencen el mundo? Únicamente, dice allí, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quiénes son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios? Los que han llegado a ser hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Me está entendiendo? Siempre no se saque eso de la mente. Versículo 6. Dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua. ¿Ok? Acuérdense, el día que Jesús va al bautismo, ¿por qué era necesario? ¿Jesús necesitaba el bautismo? No necesitaba. ¿Jesús era pecador? No era pecador. Pero se bautizó para identificarse con la gente a la que Él vino a salvar. Pero no solamente eso, no solamente se identificó con la gente que Él vino a salvar. ¿Qué pasó el día del bautismo de Cristo? Descendió el Espíritu sobre Él en forma corporal, sobre paloma, una señal visible, pero también se oyó una voz desde el cielo, ¿se acuerdan? ¿Quién habló desde el cielo? El Padre. ¿Y qué dijo el Padre? Dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces el Padre estaba señalando a Jesús como el único camino para salvación. Entonces por eso es que el versículo 6 dice aquí, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios. El Padre lo confirmó el día de su bautismo, por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. O sea, no solamente Jesús fue confirmado por el Padre como su Hijo en el bautismo, sino que también el hecho de que Él derramara su sangre en la cruz, porque Cristo vino a obedecer. Recuérdense lo que leímos la semana pasada. Jesús dijo, yo he venido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Y para qué el Padre envió al Hijo? Para que el Hijo derramara su sangre en la cruz. ¿Me está entendiendo? Y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, y ese Espíritu está con letra mayúscula, quien es la verdad, lo confirma
con su testimonio. El Espíritu Santo confirma ese testimonio de Jesús. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Yo no sé si usted recuerda el mensaje que yo prediqué el día que se bautizó Benjamín, el día que se bautizó Ana. Yo hablé, tú estabas ese día todavía perdida. No me acuerdo lo que es que no me acuerdo. Yo sé que no te acuerdas, y más ese día tú estabas por ahí. Todavía estabas por ahí perdida en tus delitos y pecados, así que no se acuerda. A la verdad que yo soy malo con Lepi. Maino, y la cosa es que Maino se ríe. Maino no pelea conmigo, él se ríe. Porque sabe que es verdad. Pero en ese sermón yo les hablé de que el bautismo no es una idea cristiana. El bautismo surge dentro del judaísmo, ¿ok? Cuando una persona que no era judía, que era gentil, quería convertirse a la fe judía, uno de los rituales que pasaba era el bautismo. Lo bautizaban. Pero habían cuántos testigos, no era un testigo solamente de bautismo, se necesitaban 3 testigos de ese bautismo. O sea, el que se bautizaba en el judaísmo tenía que llevar 3 testigos que confirmaran lo que estaba haciendo. En la Reina Valera dice que hay 3 testigos en el cielo de ese bautismo de Cristo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y después dice, y el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, porque están de acuerdo. O sea, que ahí aparece esa Dios mío, esa palabra no me sale. Esa verdad o esa analogía con el bautismo judío, que se necesitaban ¿cuántos testigos? 3 testigos. ¿Ok? Y el bautismo de Cristo fue testificado, o sea, y la evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios está confirmada por ¿cuántos testigos? 3 testigos. Aquí dice el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice, y estos 3 concuerdan en su testimonio. Versículo 9, ¿qué dice? Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. ¿Cuántos creen el testimonio humano de las personas? Cuando alguien testifica en una corte, uno tiende a creer que si hay un testimonio concuerda entre 2 o más personas, uno cree lo que la persona dice. Si eso es en lo humano, ¿cuánto más no podemos confiar en el testimonio de Dios mismo? ¿Me están entendiendo? ¿Están hasta aquí conmigo? Dice, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. ¿Y qué dice el versículo? Dice, todos juntos le dice, y Dios ha dado testimonio ¿acerca de quién? De su Hijo. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Vamos llegando al versículo 10. Aquí ya estamos llegando al meollo de todo esto. ¿Qué dice el versículo 10? Todos juntos. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. ¿Cómo es esto? De que todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. ¿Sabes por qué? Por el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. En Romanos dice el apóstol Pablo que el Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo es el que confirma la verdad de ese testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, según el versículo 10. ¿Qué dice luego en el versículo 10? Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Los que no creen en Jesús llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Dios ha dado de Cristo, su Hijo. Versículo 11, ¿qué dice? Todos juntos. Y este es el testimonio que Dios ha dado. 2 puntos. Ahora va a decirnos cuál es el testimonio que Dios ha dado. Dice, ¿qué dice? Él nos dio vida eterna. ¿En qué tiempo está eso? Él nos dio en tiempo pasado. Él nos dio vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. O sea, Dios nos dio vida eterna, hermanos. Y esa vida está en su Hijo. Versículo 12, ¿qué dice? El que tiene al Hijo tiene la vida. Subraya esa palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y quién tiene al Hijo? Los que creen en el Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero ¿qué dice después del punto y coma? El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. Entonces, ¿quién tiene la vida, hermano? El que tiene a Cristo, el que cree en Jesús. Ahora dice conclusión. Esto pero es parte de la perícopa de ese pasaje. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el apóstol Juan en el versículo 13? Les he escrito estas cosas, ¿a quiénes? A ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué nos escribió esto? Subraya ahora. Para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan. Entonces Dios quiere, hermano, que tú estés seguro de tu salvación. No es arrogancia decir soy salvo. Al contrario, es humildad verdadera, porque es decir, es que yo no me salvé por mí mismo. Por eso que yo siempre le digo a ustedes, hermano, lo que yo me merezco es el infierno. Usted me está, honestamente, si yo fuera Dios, ya yo me hubiera arrojado yo mismo al infierno hace mucho tiempo. Porque es lo que me merezco. Una vez una muchacha me dijo, porque yo bromeando le dije, ustedes van a hacer que yo pierda mi salvación, pero bromeando, ¿va? Y me dijo ella, yo no creo que uno sea realmente salvo, o no me acuerdo, o cómo saber que uno es realmente salvo. Y yo le dije, yo sí sé que soy salva, yo lo sé. A veces mi esposo cree que me puedo escuchar arrogante, pero es algo que yo lo siento y lo sé, porque sé, aunque lo vi, creo. Mira, y en Romanos 8, vamos a buscarlo, en Romanos 8. No está en los pasajes, pero vamos a buscarlo porque dijiste algo que es cierto. Levi dice, yo sé. Ella tiene una convicción de que sí. Y está en Romanos 8, vamos a buscarlo. Lo voy a buscar en la Reina Valera. Y vamos a leer desde el versículo 14, Romanos 8, 14 al 16. Es más, vamos a leer hasta el 17. Y subraye eso ahí. Romanos 8, del 14 al 17. Esta clase me gusta. En la clase de la semana pasada me encantó, porque lo escuché como Mayo, me encantó. Es que no es lo mismo cuando yo hablo cuando la Biblia habla. ¿Me está entendiendo? O cuando uno le explica la Biblia. ¿Lo tienen todo? Vamos a leer el 14, dice. Todos juntos, a la 1, a la 2 y a la 3, que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice allí? Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, que dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Subraya eso ahí. ¿Qué recibimos? El espíritu de adopción. ¿Me está entendiendo? Por el cual clamamos, ¿qué clamamos? Abba, Padre. ¿Usted sabe lo que la palabra Abba significa? Abba es una palabra aramea. Era la manera en que los hijos se dirigían a su papá cuando el papá llegaba. ¿Sabe lo que significa? Significa papito. Es una expresión cariñosa. Entonces ya Dios no es mi enemigo. Ahora es mi papito. Mi papito. Acuérdense cuando usted, en los varones puedo hablar, porque los hijos casi siempre están con la mamá cuando son pequeños. Pero cuando usted llegaba del trabajo y sus hijos eran pequeños, piensen eso. ¿Cómo se ponen los nenes cuando ven a papá? Locos, alegres. Y si usted fue papá, sus hijos corren a usted y lo llenan de besos y que le dicen, papito.
¿Me está entendiendo? Ese es el espíritu de adopción que hemos recibido nosotros. ¿Me está entendiendo? Se lo traigo un ejemplo humano porque Pablo está usando un ejemplo humano aquí. Esa es la clase de relación que Dios el Padre tiene con nosotros. Ahora ya no es nuestro enemigo, ya no nos ve con ira, ahora nos ve como sus hijos. Y nosotros podemos correr a su falda y llenarlo de besos y sentarnos en su regazo y decirle, papito. Esa es la relación que el Padre quiere con nosotros. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que dice el versículo 16. El espíritu, y ese espíritu está con letra mayúscula, ¿verdad? El espíritu mismo que dice, da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu con E minúscula, que es el espíritu humano. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Por eso Levi puede decir, es que yo sé que soy salva. Y lo puede decir porque ella ha recibido el espíritu de adopción. Ya esa parte no es intelectual. En la salvación hay una parte intelectual, yo tengo que entender el evangelio, pero hay una parte de la salvación que es experiencial. Y es una manera de medirlo de manera cuantitativa, ¿me entienden? Porque eso se experimenta. Eso se vive. Por eso ella no puede explicarle a la amiga, porque ella sabe que es salva, porque no hay manera de que se lo explique, pero ella lo sabe. ¿Por qué? Porque esa parte experiencial tú tienes que vivirla. Si tú no la vives, no puedes saberlo. ¿Me estás entendiendo? ¿Y qué dice el versículo 17? Ese me gusta mucho. Que dice, y si hijos, ¿qué somos también? También herederos. Mi madre, hermano, escuche eso. Y dice que si somos hijos, también somos herederos. ¿Qué dice? ¿Herederos de quién? De Dios. Pero ¿qué más dice allí? Y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Qué cosa tan brutal hay, DH. Soy heredero del Padre. Y no solamente heredero del Padre, soy coheredero juntamente con el Hijo, con Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hasta aquí conmigo. ¿Cuántos minutos llevamos de clase, Levi? ¿Qué dice en la cámara? Pero en la cámara te dice más o menos. Fíjate a ver. 39. 39. Yo creo que no va a dar tiempo a terminar hoy, pero es que no, yo no tengo apuro. Yo lo que quiero es que usted lo vea por la escritura. ¿Ok? Déjame ver si me da chance 15 minutos más. Quizás no me da tiempo de todo el pasaje, pero vamos a esto. Hay otro pasaje que está en Juan capítulo... Ponme la diapositiva, Benji. La última, la de glorificado. Hasta aquí, ¿están entendiendo la clase? ¿Lo estás viendo, Mayra? ¿Estás viendo por qué si puedo saber si soy salvo o no? No es por mí, es por Cristo. Ahí les puse Juan 5:24. Pero ustedes saben que a mí me gusta que ustedes entiendan el contexto de todo el pasaje. Así que me tomé la libertad de poner todo el capítulo para un solo versículo. Pero se lo puse en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 5? Dice allí, Jesús sana a un hombre cojo. ¿Ok? Vamos al versículo 1, dice, chécalo en el papel, dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Habían 3 fiestas sagradas de los judíos que era obligatorio que todo hombre subiera a Jerusalén al año. Era Pascua, Pentecostés y el Día de la Expiación. Esas son las 3 fiestas. O sea, y allí dice que Jesús subía a Jerusalén en una de las 3 fiestas. No nos dice cuál. Versículo 2 dice, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Verso 7 dice, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. Fíjate que me gusta aquí porque está con S minúscula, no está con S mayúscula.
Porque él no sabe que ese Señor es el Señor con S mayúscula, pero cuando él lo ve, él piensa que es un hombre más. Dice, es que no puedo, Señor, con S minúscula, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Es que había, en la Reina Valera dice que un ángel bajaba de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el primero que se metía al estanque era sanado. ¿Ok? Por eso él dice eso. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Obviamente estaba cojo, no podía correr, alguien se le adelantaba, y llevaba 38 años el hombre allí esperando eso. ¿Qué dice el versículo 8? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Tan sencillo, 38 años esperar para eso. Versículo 9. Al instante el hombre quedó sano. ¿Y qué hizo? Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. ¿Cuándo fue ese milagro? El sábado. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Verso 10 dice, así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. Fíjense que llevaba 38 años el hombre sin poder caminar, y ellos no se sorprendieron de que el hombre andaba caminando. Ellos simplemente le dijeron, ¿qué tú haces trabajando el día de descanso? Miren el nivel de ceguera espiritual que tenía esa gente. Por eso es que la semana pasada leíamos que ellos le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y él le dijo, es que yo se lo he dicho, 1000 veces se lo he dicho, porque las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Pero ellos estaban pendientes de las pequeñeces. No vieron que Jesús había levantado a ese hombre, simplemente lo vieron cargando la camilla el día de reposo. Dice, la ley no te permite cargar esa camilla, le dijeron. Pero él les respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Versículo 12, ¿quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. Versículo 13, el hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. A mí me gustaba eso de él. Versículo 14, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Versículo 15, entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús que lo había sanado. Ahora, esta es la perícopa, donde dice Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Lo que pasa es que no lo separé, dice, pero esa es la perícopa. Ahora en esta sección, Jesús afirma ser el Hijo de Dios. ¿Qué dice el 16? Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Que les voy a decir algo, esas reglas no fueron impuestas por Dios. Esas reglas fueron inventos de los rabinos. Pero en ningún momento, si usted lee el Antiguo Testamento, va a ver que Dios prohíba cargar una camilla el día sábado. En ningún momento. Lo que pasa es que los rabinos, para proteger al pueblo de infringir la ley del sábado, impusieron reglas, normas, que rayaban en la exageración para evitar que el pueblo fuera a quebrantar el sábado. Y una de las normas era esa estupidez: no puedes cargar tu camilla el día de reposo. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre, ¿en qué me quedé? En versículo 16. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Versículo 17. Pero Jesús respondió, mira lo que Jesús le respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Oh, mi Padre siempre trabaja y yo también. Versículo 18. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía, ¿qué decía? Que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Si Dios era su Padre, él se estaba haciendo igual a Dios. Los judíos no eran tontos, por eso lo querían matar. Porque ¿quién es este hombre? ¿Quién es este tipo? Acuérdense de algo, Jesús no tenía ni una luz encima, ¿verdad? Como nos enseñan las películas, los cuadros de Jesús, que siempre Jesús está con un halo de luz en la cabeza. Jesús era un hombre normal. Era como ver a Minor por ahí caminando. Entonces, yo sé quién es su mamá.
¿me entiendes? Yo sé que tú eres de Nazaret, que tú eres carpintero, que tú eres hijo de un hombre que se llamaba José, que ya se murió, que eres hijo de una mujer que se llama María, tienes hermanos y hermanas, y en el pueblo se rumora que tu mamá se casó embarazada, o sea que tú eres hijo de fornicación, y tú te estás haciendo pasar por Dios. Tampoco juzgues tan mal a los judíos, ¿me entiendes? Porque realmente era difícil. Entonces, tú no tienes un halo de luz que te distinga. Cuando tú estás entre 100 personas, tú no sabía quién era porque Jesús se perdió en la multitud, ¿me entiendes? Era un hombre normal, ¿me está entendiendo? Pero ahora él decía, mi padre trabaja y yo también trabajo. Por eso, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, que ya se los he dicho. Mis obras que yo hago, ellas dan testimonio de quién yo soy. ¿En qué me quedé? Ajá. 20. Decía, ajá, con lo cual se hace igual a Dios. 19, perdón. No, 19. Entonces Jesús explicó, ahora dice, les digo la verdad. El Hijo, con H mayúscula, porque ese es su título, no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre les mostrará cómo hacer cosas el Padre le mostrará al Hijo cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Acuérdense que hace una semana les hablé de que hay una diferencia entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. En la Trinidad ontológica, que es el ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son iguales, dignos de adoración, tienen la misma esencia, la misma naturaleza, son iguales. Pero en la Trinidad económica, del Padre es que proceden todas las cosas, y el Padre es la cabeza de Cristo, ¿me entienden? Y el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo, ¿me entienden? En esa Trinidad económica hay un orden de sujeción. Y cuando Cristo viene a la tierra en forma humana, Cristo vino sujeto al Padre. No vino a dar un show off de sus poderes sin la autorización del Padre. ¿Me está entendiendo? Él se sometió al Padre. Todo lo que Cristo hizo, los milagros que hizo, todos fueron con propósito. ¿Me entiendes? Con propósito. No fueron a lo loco. No es que Jesús estaba ese día funny haciendo milagros. No. Sánate. Todo fue porque tenía propósito de parte del Padre. ¿Me está entendiendo? Por eso que Jesús dice, mi Padre trabaja, yo no hago nada por mi propia cuenta, dice Jesús. Yo hago lo que veo hacer el Padre. Sí, ya mismo hay. Me están haciendo señas del otro lado. Ya mismo voy. Yo hago lo que veo del Padre. Ajá. Jesús le dijo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Verso 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán asombrados. Verso 21. Pues así como el Padre, aquí es que viene, ya estamos llegando. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida ¿a quién? A quien Él quiere. Y aquí, para que usted entienda esto, Jesús está hablando de dos tipos de resurrección aquí. Está hablando de la resurrección de los muertos al final de los tiempos, sí, porque en el texto habla de eso. Pero aquí Jesús está hablando también en un sentido figurado, de otra clase de resurrección. ¿Y sabes de qué resurrección está hablando? El nuevo nacimiento, la regeneración. Vamos de nuevo a ese versículo, dice 21. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. ¿De qué me está hablando eso allí? De soberanía. Dios le da vida a quien Él quiere.
Jesús le da vida a quien Él quiere. Jesús lo dijo ahí, eso no lo estoy diciendo yo. Versículo 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. ¿Qué termina diciendo el verso 23? El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. O sea, si tú rechazas a Cristo, tú rechazas al Padre. Tú no me digas que tú amas al Padre si tú rechazas a Cristo. Tú no me digas que tú amas al Padre si tú rechazas el único medio que Dios ha provisto para salvarte. ¿Me estás entendiendo? Por eso la obediencia verdadera es creer al Hijo de Dios. Jesús dijo en una ocasión que le preguntaron, los judíos le preguntaron, después que hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en Juan 6, los judíos le preguntaron, ¿y cómo podemos hacer las obras de Dios? Y Jesús le dijo, la obra de Dios es que crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Me está entendiendo? Vamos ya llegando al 24 y con este vamos concluyendo. 24 y 25. Verso 24, perdón. Todos juntos. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, ¿qué dice Jesús? Tienen vida eterna. Subrayen ese versículo. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Uf. ¿Y qué dice luego? Ahí mismo. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a la vida. ¿Cuándo serán condenados por sus pecados? Nunca. Versículo 25. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. ¿Saben de qué está hablando ese último versículo? Ahí no está hablando de los muertos ni de la resurrección final de los muertos. Está diciendo, léelo de nuevo, y les aseguro que se acerca el tiempo, y dice, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz. ¿De qué muertos está hablando allí? Los muertos espirituales, no está hablando de los muertos físicos. Oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y dice, y los que escuchen vivirán. ¿Y quiénes son los que escuchan la voz del Hijo de Dios? Las ovejas que el Padre le dio desde la eternidad pasada. ¿Me está entendiendo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Minor, ¿estás claro? ¿O tienes más preguntas que dudas? No, al comienzo nada más, claro. Cuando hablamos de amar. Ajá. De amar al hermano. Uh-huh. Cuando habla de amar al hermano, habla en general, no habla solo de los hermanos. Está hablando de los hermanos. Pero solo los de la iglesia. Está hablando de los hermanos. El amor no solo se encierra en lo que es No. de la iglesia. No, pero está hablando específicamente es en este pasaje de Juan. No, pero ya aplicando lo que era. Se aplica a todo el mundo, pero específicamente en este pasaje, por eso que me enfoqué en la iglesia, que el amor, de hecho, vamos a usar un ejemplo claro. ¿Tú amas más a Leslie o amas más a un ambulante que encuentras en la calle? A calzón quitado. No, ese es obvio. Es obvio, pero vamos al, porque yo lo traigo a la alusión porque yo vi un video. Ajá. Estaban juzgando a un asesino. Uh-huh. Mató a varias personas y todos los familiares estaban. Entonces le preguntaron a cada uno qué opinaban, qué pensaban. Uh-huh. Y todos lo condenaron. Púdrete, muérete. Ajá. Pero pasó un cristiano. Ajá. Y le dijo, al Dios que yo sirvo, no me deja guardarte rencor. Uh-huh. Amén. So, ¿cómo él iba a amar más al que mata, a su familiar que mata? Y él lo amó. Es así. Y lo perdonó y lo quebró. Empezó a llorar al asesino. ¿Saben qué pasa?
es que cuando la vida de Cristo viene a nosotros, la vida de Cristo es amor. A eso me refiero. Tú no puedes odiar a nadie. Incluso la gente que te hace mal, puede que te caiga mal, porque tampoco es que No, claro, claro. pero tú no lo vas a odiar, porque es que la vida de Cristo está en ti y en la vida de Cristo te hace amar. Jesús amó a la gente Jesús amó incluso a aquellos por los que Él no vino, ¿me entiendes? Esa gente que lo crucificó en la cruz del Calvario, Él no los maldijo. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice: bendecid a los que os maldicen, bendecid y no os maldigáis, oren por los que los persiguen y los ultrajan. ¿Entiendes? Y tú lo ves incluso cuando al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, lo estaban apedreando. Él lo que dijo fue, miró al cielo y dice: veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y eso hizo que esos judíos se encendieran más en su ira contra él. Y mientras lo apedraban, él alzó sus ojos al cielo y dijo: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Pastor, yo le explico más lo que dice, ¿cómo puedes amar a un rapist, a un perpetrador? Exacto. ¿Cómo puedes? No es en sí amarlo en carne, no es en sí amarlo, pero el amor que Cristo deposita en uno, tampoco uno puede condenar y juzgarlo, porque él también tiene derecho. También puede ser un hombre. Puede ser salvo, claro que sí. Salvo, ¿me entiendes? Por medio de que tú no sabes quién es, que tú no sabes quiénes son elegidos y quién no. Entonces por eso le digo a mi viejo, o sea, yo sé lo que hizo, pero yo no soy quien para condenar y para odiarlo, aunque nadie se merece el amor de Cristo, ni es nadie. Es algo, por ejemplo, yo no puedo desearle mal a esta persona que violó a un niño, pero sí puede arrepentirse del corazón. Obviamente tiene que pagar aquí en la tierra, no le todo como lo que subí de Papi Bukele. Ajá. ¿Me entiendes? Anuncio político no pagado. Es más para uno mismo, ¿verdad? Ujú. No sé cómo explicarlo. O sea, el amor que uno tiene, creo yo, por Cristo, tiene que reflejarse, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, no es amar al prójimo que hace mal, no. Ujú. Tu mismo amor no te hace ver más a sentir odio por eso. Es la vida de Cristo en No ti. es para la persona, es para uno mismo. Seguro, sí. Y para la persona también. ¿Sí me Es un entiendes? amor inmerecido. Indirecto, correcto. Es un amor inmerecido. Entre la gente que estaba matando a Esteban, ¿sabe quién estaba? Pablo. Pablo estaba entre los que estaban matando a Esteban. Y Esteban no sabía que Pablo era escogido. Solamente Esteban oró y dijo: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y después dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya. Y murió. Pero no odió a los que lo estaban matando. ¿Me está entendiendo? Entonces, uno de los primeros frutos de la conversión es el amor. Pero en el pasaje de Primera de Juan está hablando de específicamente el amor intrafamiliar en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Yo voy a amar más a Ruthie que a cualquiera de la calle, porque es mi esposa. Yo amo más a mis hijos, porque salieron de mí. Igual que el padre, lo más que ama el padre es a quién. Lo más que ama el padre en el universo es a quién. Al hijo. Él te ama a ti por causa del hijo, pero no por causa tuya, por causa del hijo, porque Cristo te amó, porque el hijo te amó. ¿Me está entendiendo? Lo que más ama el padre es a su hijo, y lo que más ama el hijo es a la iglesia que compró con su sangre. Por lo tanto, la iglesia es amada por el padre porque el padre ama todo lo que el hijo ama. ¿Me entiendes? Y dentro de la familia en la fe, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros y preferirnos los unos a los otros. ¿Me entiendes? La primera ayuda económica que uno debe dar a alguien es a los hermanos de la iglesia que están en necesidad. Después se ayuda a la gente de afuera. Pero la primera ayuda es a los hermanos de la iglesia, si están en necesidad. ¿Me está entendiendo? Porque es tu familia inmediata. Lo mismo en tu casa. Antes de tú proveer las necesidades de tus vecinos, proveerlos de tu familia. ¿Me está entendiendo? Es un principio lógico. Estamos hasta aquí. Ana, despídenos en oración. Le pido a Ana directamente. Ana, ¿entendiste todo? ¿Tienes dudas, preguntas? Mi santa, ¿tú tienes dudas, preguntas, comentarios? ¿Ya viste la película? Buenísima, ¿verdad? A mí me encanta.
Chino, ¿tienes dudas, preguntas? Seguro, delante del Señor. Ok. No le pregunto a Nena porque ya está en su celular. Vamos a orar entonces, Ana. Señor, te damos gracias, Señor, por un domingo más aquí, Padre Celestial. Te damos gracias por todo lo que estamos, por esta palabra, por el pastor, Señor, yo sé que has sido tú hablando a través de él, Padre. Te ruego, Señor, que nosotros llevemos esta palabra con nosotros, que la apliquemos día a día. Yo sé que es muy difícil porque para nosotros a veces querer hacer o poder hacer las cosas que debemos hacer correctamente, que son las cosas que estaban aquí, pero que suplicamos que nos den esa fuerza, esa voluntad para que quede ayudar a todos, de amar a todos, Amén. Señor. Y te ruego, Padre, que nos bendigas una vez más en nuestros trabajos, en nuestras actividades de la semana, Señor, que nos permitas lograr llegar aquí otra vez nuevamente para podernos seguir educando más de tu palabra. Amén, Padre, Señor. que esta fuerza mayor, Señor, de estar aquí una vez más, Padre, el próximo domingo y a todos los que estamos aquí presentes, contigo por cada uno de todos ellos. En nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Dios los bendiga. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Tu espíritu ilumina lo que escondido está. Paso a paso nos enseñas a mirar, y en tu palabra viva todo comienza a cambiar. Y puedo ver la luz llegar cuando el misterio comienza a revelar. Morfosis, Cristo revelándose. Morfosis, su verdad transformándome. Renueva hoy mi entendimiento, haz de mi mente tu templo santo. Morfosis, transformación. Ojos abiertos, corazones despiertos, tu voz nos guía a conocerte más. Despacio, tu verdad nos forma. Despacio, tu gracia transforma. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Morfosis.